Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Altagracia Noemí y junto a mi compañera Marlene Constanzo estaremos hablando acerca de Platón y su filosofía. Acompáñennos. Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la historia. Nos dejó un legado de ideas que siguen moldeando el pensamiento filosófico y científico, incluso al día de hoy. A través de sus diálogos nos invita a cuestionar la realidad que percibimos, explorar el concepto de la justicia y reflexionar sobre el propósito del conocimiento. En este video vamos a adentrarnos en su mundo de las formas o ideas y también en el mundo sensible. Vamos a descubrir la famosa alegoría de la caverna, el mito del carro alado y entender cómo sus teorías sobre el alma y la sociedad ideal nos siguen inspirando. Acompáñanos en este fascinante viaje hacia el pensamiento de Platón. Platón nació en el 425 a.C. y fue un filósofo griego que nació en el seno de una familia aristocrática ateniense. Se dice que su nombre real era Aristócles y que Platón era un apodo relacionado con su físico o la amplitud de sus ideas. Su vida estuvo marcada por la influencia de Sócrates, cuya condena y ejecución en el 399 a.C. lo llevaron a rechazar la democracia ateniense y a desarrollar una visión crítica de la política. A diferencia de Sócrates, quien debatía sin instituir una escuela formal, Platón creó la academia, donde enseñaba un sistema filosófico estructurado. Platón organizó su filosofía en torno a tres preguntas, que eran: ¿cuál es el estilo de vida y la mejor sociedad? ¿Qué es el conocimiento y cómo se obtiene? ¿Y cuál es la naturaleza fundamental de la realidad? Estas cuestiones estaban interconectadas, ya que para definir la vida buena es necesario entender la sociedad ideal, y para diseñar una sociedad ideal nosotros debemos conocer la naturaleza del mundo y el conocimiento. A continuación vamos a adentrarnos en la dualidad de la realidad, que es la idea de que existen dos niveles de existencia. Encontramos el mundo inteligible y el mundo sensible. Veamos. El mundo de las El ideas mundo de o las mundo de las ideas o mundo formas de las para formas Platón para es un mundo Platón es ideal un de mundo ideas ideal de perfectas ideas que son la perfectas que verdadera son la realidad. verdadera Este realidad. es Este es inmaterial, inmaterial, absoluto, absoluto, inmutable y inmutable y universal. universal. Aquí las cosas son Aquí las cosas eternas son y son la eternas y son verdadera la verdadera esencia y la esencia y verdadera la realidad. verdadera realidad. Este ordena Este todo lo ordena que todo existe lo en que el existe mundo en el físico que mundo físico percibimos que a través de percibimos a nuestros través de sentidos, nuestros el sentidos, cual es el cual solamente una es sombra solamente una fugaz de sombra la fugaz realidad. de la realidad. Detrás de cada Detrás de elemento del cada mundo elemento del físico mundo hay un físico ideal, hay un la idea ideal, la perfecta idea de cada perfecta de cosa, cada y las cosa, cosas que y las nosotros cosas que vemos son nosotros copias vemos son copias imperfectas o imperfectas o pertenecen pertenecen al mundo de las al formas mundo de las o formas ideas. o ideas. Por otro lado, un poco contrario, podemos encontrar el mundo sensible, el cual es perceptible a través de nuestros sentidos. Está compuesto por objetos y fenómenos físicos que podemos percibir directamente. Este es cambiante e imperfecto, a diferencia del mundo inteligible que es eterno e inmutante. El mundo sensible está en constante cambio. Además, Platón sostenía que el mundo sensible era una mera copia o imitación imperfecta del mundo inteligible, donde residen las ideas o formas perfectas y eternas. Además, está el objeto de la opinión o doxa. Debido a su naturaleza cambiante e imperfecta, el mundo sensible solo puede ser objeto de la opinión, un tipo de conocimiento inferior e incierto. El verdadero conocimiento, episteme, según Platón, se obtiene a través de la razón y la contemplación de las ideas en el mundo inteligible. Por ejemplo, nosotros encontramos las vacas. Tenemos la percepción de vaca según lo que perciben nuestros sentidos. Sin embargo, en el mundo de las formas o ideas hay una vaca perfecta, la cual nosotros solo podemos conocer a través de la contemplación de la idea que está en el mundo interior. La alegoría de la caverna. Esta fue presentada por Platón en la República, donde describe a unos prisioneros encadenados dentro de una cueva desde su nacimiento, solo viendo sombras proyectadas en la pared por objetos y personas que están detrás de ellos, donde los prisioneros no conocen la realidad.
Uno de ellos un día logra liberarse y salir al mundo exterior, descubriendo la luz del sol y la verdadera naturaleza de las cosas. Al regresar, para contarles a los demás, estos no le creen y rechazan su conocimiento. Esta analogía explica la transición del conocimiento sensible al conocimiento inteligible. Esta historia representa la búsqueda del conocimiento y la verdad. Platón nos dice que muchas personas viven engañadas creyendo en una realidad limitada por sus sentidos y creencias. En este caso, la caverna representa el mundo de los sentidos, donde solo percibimos sombras de la realidad. Las sombras son nuestras falsas creencias e ilusiones y pensamientos, mientras que el fuego representa la información que recibimos, pero que aún no es el conocimiento absoluto. Mientras que el mundo exterior es el mundo de las ideas o formas de Platón, donde se encuentra la verdad absoluta, y el sol simboliza la sabiduría y el conocimiento verdadero. Con esto Platón nos dice que solo a través de la razón y de la filosofía podemos salir de la caverna y comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Para Platón, el alma se compone de tres partes, cada una con su función y sus deseos. Primero encontramos el alma racional, nous, localizada en la cabeza, es la parte más elevada y noble del alma. Su función es la razón, el pensamiento y la búsqueda de la verdad. Representa la capacidad de discernir el bien y el mal y de tomar decisiones sabias. Además, encontramos el alma irascible o timus, localizada en el pecho. Es la parte del alma que alberga las emociones como la valentía, el coraje o la ira. Su función es defender lo que la razón considera justo y luchar contra la injusticia. También encontramos el alma concupiscible, epitemia, localizada en el vientre. Es la parte del alma que alberga los deseos y apetitos básicos, como el hambre, la sed y el deseo sexual. Su función es satisfacer las necesidades del cuerpo, pero debe ser controlada por la razón. Y todo esto se explica en la analogía del carro alado. Veamos. El mito del carro alado de Platón, presente en el Fedro, describe el alma como un carro tirado por dos caballos y guiado por un auriga o conductor. El auriga representa la razón, que debe dirigir el alma hacia la verdad y el conocimiento. El caballo blanco simboliza el espíritu, noble y obediente, impulsado por el honor y la virtud. El caballo negro representa el apetito, impulsivo y descontrolado, que busca el placer inmediato. Para alcanzar la armonía, la razón debe dominar ambos caballos y guiarlos hacia el mundo de las ideas. Cuando el alma lo logra, se eleva. Si falla, cae en el mundo material, haciéndolo corrupto. La teoría de la reminiscencia de Platón sostiene que aprender es recordar. Según él, el alma es inmortal y antes de nacer habitó en el mundo de las ideas, donde conoció la verdad absoluta. Al encarnarse en un cuerpo, el alma olvida ese conocimiento, pero puede recordarlo mediante la razón y la introspección. Este proceso se llama anamnesis. El conocimiento, por lo tanto, no se adquiere desde cero, sino que se redescubre a través del pensamiento y la experiencia. Sócrates ilustra esta idea en el Menón, donde guía a un esclavo sin educación a resolver el teorema de Pitágoras, solo con preguntas, demostrando que el conocimiento ya estaba en su alma. En la República, Platón presenta su estado ideal, donde describe cómo debía organizarse una sociedad justa y equilibrada. Para él, la política y la filosofía debían estar unidas y solamente los más sabios debían gobernar. En su pirámide de gobierno, él tenía tres estatus que eran los gobernantes, los guardianes y los productores. Los gobernantes eran los más sabios y debían gobernar porque esto conocían la verdad y el bien supremo. También que no buscaban riqueza ni poder, sino un bienestar común, y eran educados en base a la justicia. En segundo lugar, presenta a los guardianes, que eran los soldados. Estos debían proteger el Estado y mantener el orden. Eran valientes y disciplinados y su educación se basaba en el coraje y la lealtad. Y por último, encontramos a los productores, que eran los artesanos, campesinos y comerciantes. Estos eran quienes debían de mantener la economía y satisfacer las necesidades del pueblo. No participaban en la política y tampoco tenían que tomar el cargo de otras personas, porque si no,
generaría injusticia y en el estado ideal de Platón, los gobernantes y los guardianes no tendrían familias tradicionales ni propiedades privadas, pues que él consideraba que el amor familiar y la riqueza podían generar corrupción y favoritismo. Los hijos serían criados en común por el Estado, sin conocer a sus padres biológicos, y su educación determinaría su rol en la sociedad. Además, la reproducción sería controlada, pues él quería asegurar que solo los más aptos tuvieran descendencia. Con esto, Platón buscaba una sociedad justa, donde el poder estuviera en manos de los más sabios y el interés personal no interfiriera en el bienestar. Por otro lado, Platón relaciona su triángulo de gobierno con su teoría del alma tripartita, argumentando que tanto el Estado como el individuo deben estar organizados de manera equilibrada para así poder alcanzar la justicia y la armonía. En el Estado, ya como antes se mencionó, hay tres clases, pero en este caso los gobernantes representan la razón y deben guiar con sabiduría, mientras que los guardianes representan el espíritu y protegen el orden. Y por último, los productores representan el deseo y se encargan de la economía. En el alma humana también hay tres partes, que como ya se mencionó, son la razón, el espíritu y el apetito. La razón debe gobernar buscando la verdad y la justicia, mientras que el espíritu es la parte valiente y disciplinada, y el deseo o apetito es la parte instintiva que busca placer y necesidades básicas. Así como en el Estado los gobernantes deben dirigir con sabiduría, en el ser humano la razón debe controlar los impulsos y las emociones. Cuando cada parte cumple su función correctamente, tanto el individuo como la sociedad alcanzan la justicia y la armonía. Finalmente, la filosofía de Platón presenta un modelo idealista del conocimiento, la realidad y la sociedad, basado en su teoría de las ideas, donde lo sensible es solo una copia imperfecta de un mundo inteligible perfecto. Entonces, su visión del estado ideal refleja esta estructura, organizando la sociedad según la naturaleza de cada individuo, con gobernantes filosóficos guiados por la razón. Sin embargo, su teoría enfrentó críticas como el argumento del tercer hombre, que cuestiona la lógica de las ideas y su relación con las cosas particulares. Aunque Platón resolvió de todo estas objeciones, sus pensamientos sentaron la base para siglos de reflexión filosófica. Entonces, esto influyó en algunos filósofos como Aristóteles y en la forma en que entendemos el conocimiento, la política y la metafísica.